Bienvenidos y bienvenidas a vuestra dosis semanal para hoteleros conscientes, el videopodcast donde cada semana, ya lo sabéis, nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y desafíos de algunas de las voces líderes en el sector. Aquí descubriréis lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro. Si quieres escuchar nuevas perspectivas, conectar con referentes y ser parte de este cambio, acabáis de llegar a vuestro podcast, videopodcast popular. Únete a nuestro equipo y prepárate para escuchar esta nueva dosis que, ya os aseguro, no os va a dejar indiferentes de hoteleros conscientes. Y aquí ya tenemos en la sala a nuestro querido Jaime Chicheri. Vamos a darle la bienvenida y a ver si nos cuenta un poquito hoy qué tenemos entre manos, porque bueno, el episodio es apasionante. Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, Dani, espero que tú también estés muy bien y la verdad es que pues disfrutando un montón por la entrevista que tenemos ahora por delante, que me apetecía mucho hacerla y llevamos un tiempo fraguándola, ¿no? Intentando que suceda y también por todas las cositas que estamos haciendo, ¿no? Todos esos nomads a los que estamos acompañando, esas dinámicas de coaching, esos procesos, esas intervenciones de coaching que estamos empezando a hacer desde el Club del Hotelero Feliz. Y bueno, pues como ves, sin parar por todos lados. Estuvimos en el Congreso de Hoteleros de Murcia, en Cartagena, la semana pasada. Ahora hemos empezado a organizar las cenas con hoteleros de Tenerife y de... ¿cuál era la otra? De Tenerife y de Málaga. Y bueno, pues haciendo muchas cositas. ¿Tú qué tal, Dani? Pues muy bien, aquí desde el módulo Turia en Valencia, la verdad que con un poco de viento, aunque el tiempo acompaña, es verdad que al mediodía el sol está fenomenal, y preparando próximamente viaje a Madrid, en el que creo que vamos a coincidir los dos en un evento muy especial también, y también a Segovia, donde tenemos ese proyecto que lo tenemos trabajando, cocinando desde hace ya algún tiempo, en el que, bueno, vamos a ver ahí una apertura que está ahí a puntito de ver la luz, donde vamos a darles apoyo. Así que la próxima semana vamos a estar Madrid-Segovia, Madrid-Castilla-León por ahí y vamos a tener la suerte de coincidir los dos en ese pedazo de evento que organiza Juanda y el equipo de Smart Travel News, los Smart Travel News Awards en Madrid. Así que bueno, fiesta por todo lo alto y sobre todo muy bien acompañados de muchos de los amigos, algunos de ellos ya los hemos entrevistado aquí en Hoteleros Conscientes. Así que con muchas ganas de que llegue la próxima semana, de darte un fuerte abrazo. Así que bueno, yo creo que hechas las presentaciones y un poco situados, hoy tenemos hoteleros conscientes y vamos a hablar del Hotel Claridge. Ahí es nada, 50 años de historia, de alma hotelera, y nos van a acompañar tres invitados muy especiales que todavía no vamos a desvelar. Vais a tener que esperar unos minutitos, pero también, y como bien decía Jaime, estamos en esa fase y ya sabéis que la comunidad de Revenue Nomads, más de 150 profesionales alrededor del mundo colaborando, emprendiendo y aprendiendo juntos y en comunidad. Y os decía que hoy también, por partida triple, porque vamos a presentar a tres nomads que lo están haciendo muy bien, que llegaron en momentos diferentes a la comunidad y que han tenido pues una evolución también diferente, cada uno en sus proyectos, pero al final han acabado juntos. Cuéntanos un poco, Jaime, la historia de Marta García Aldana, Mari Valenzuela y, por supuesto, Carlos Llévano. Pues mira, a priori no tienen nada que ver, ¿no? Marta García Aldana es una hotelera de Écija, ella tiene un hotel maravilloso ahí en Écija. Mari Valenzuela está en República Dominicana, ella es Revenue Manager ahí. Y Carlos Liébano está en Tenerife, aunque él viene de Colombia. Son tres personas que poquito tenían que ver, ¿no? Entonces entraron en la comunidad, Marta se ha vuelto una crack, ha montado una herramienta tecnológica brutal, ha implementado un montón de cosas súper chulas en su hotel. Mari acaba de lanzar su primer libro para los hoteleros de ahí, de República Dominicana, y Carlos Liébano, que ahora mismo está construyendo su sueño, él está trabajando, bueno, pues en el mundo inmobiliario y, bueno, pues está escribiendo un libro sobre su historia. Y, bueno, los tres se conocieron porque decidí, pues, abrir una microescuela dentro de la comunidad. Y bueno, pues se apuntó mucha gente, solo ellos tres llegaron hasta el final, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y ahora puedo decir que son de los profesionales que mejor dominan la publicidad digital que yo conozca, porque han estado testando de forma práctica con mis proyectos y con sus propios proyectos. Y nada más, pues muy contento de que ellos formen parte de nuestra comunidad y encantado de traerles a este programa.
Pues ya lo sabéis, si queréis ser parte de éxito, si queréis emprender y aprender en comunidad, bien acompañados y mentorizados por Jaime Chichi, ya lo sabéis, de por vida, pues no lo penséis más y contactarle, ya sabéis, es muy activo en redes, le mandáis un privado y estoy convencido que va a poder escuchar qué ideas tenéis, en qué momento os encontráis y si la comunidad, que estoy convencido que sí, puede ser vuestra palanca, vuestro punto de partida para convertir ese plan B seguramente en un plan A. Pues muy bien, Jaime, oye, llegados a este punto, pues como digo siempre, analógicos, lapiceros bien afilados, blog de notas cerquita porque hay que tomar muchas notas hoy. Igual es un episodio de esos que te llevas aprendizajes desde el minuto cero. Tecnológicos, pues con o sin inteligencia artificial, ¿por qué no decirlo así? Está aquí para ayudarnos y de qué manera. Y si sois de los míos, pues que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues ya lo sabéis. Ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Jaime, para que esto arranque de verdad, ¿qué nos falta? Dentro intro. Pues claro que sí, con música muchísimo mejor y ahora sí, nos metemos en harina ya de lleno con el episodio, pero antes de seguir, recordad, ahora lo volveremos a decir si hace falta, pero tenemos esos dos libros, Jaime, el gran libro del coaching hotelero y en algunas veces creo que nuestros invitados al final del episodio van a lanzaros una pregunta sobre lo que se ha hablado hoy, sobre los temas que hemos comentado, reflexionado durante el episodio y aquellos que acertéis y que nos compartáis la respuesta, pues estáis ahí a punto de ganar uno de esos dos grandes libros que, como os digo siempre, a las puertas de la Navidad es un muy buen momento para regalar, para disfrutar, para leer y sobre todo para aprender y compartir mucho, ¿no? Así que bueno, dicho queda, estar muy atentos que al final lo recordaremos. Y ahora sí, Jaime, 50 años de historia, bodas de oro del Hotel Claridge y vamos, nos van a acompañar tres directores en tres etapas diferentes que, bueno, creo que cada uno va a aportar a aterrizarnos un poquito en la historia de este hotel, que creo que, como te decía un poco al principio, ¿no? Si tenemos la saga de hoteleros conscientes, de hoteles increíbles, aquí aunamos las dos sagas en una, pero añadiría una tercera de hoteles con historia, ¿no? Pues hoteles con alma, hoteles que han crecido y han formado parte, en este caso, de un barrio como es el barrio, la zona del Retiro, la zona este de la ciudad de Madrid, ¿no? Muy cerquita de esa Nacional 3, antiguamente camino de Valencia, donde aquí uno está con el módulo Turia, y creo que pues el hecho de ver crecer ese hotel y que se acompase, que forma parte de un barrio, de una historia, de una ciudad, ¿no? Cada vez quedan quizás menos hoteles pues que tengan esa solera y esa estampa, ¿no? Que los vecinos, la gente lo sienten como suyo, como parte de su historia, que ahí han pasado muchas cosas. Creo que es bonito de recordar, de compartir. Yo aquí lo vamos a tener por partida triple. Así que, Jaime, tú que estás ahí en directo, adelante, preséntanos a nuestros invitados. Pues Dani, además en la zona en la que yo nací en Menéndez Pelayo 19 y he venido hoy pues recordando pues esa historia, pues me he venido en el metro, paseando por Madrid. Y como veis ahí en mi nombre, en esta sesión, en este Hotel Claridge, estamos Jaime Chicheri y los tres Luises, porque ha sido casualidad o causalidad que los dos directores previos al actual se llamasen Luis López, Luis Ceremín y Juan Luis, y los tenemos Juan Luis de Locas, que los tenemos aquí. Y bueno, pues como sabes, Dani, yo siempre tengo ideas locas y luego a la hora de ejecutarlas es como, bueno, y a ver cómo hacemos esto, donde en esta pantallita que pequeña quepamos 4 personas. Así que lo que he decidido es que ahora voy a dar la vuelta a la cámara para presentarte a los invitados. Van a estar ellos en plano todo el rato y yo me voy a poner también como entrevistador, pero por detrás, con lo cual las preguntas se me escucharán como voz en off. Así que sin más dilación, que ya llevamos 10 minutillos de introducción, tenemos aquí a los tres Luises que yo veo que están encajados perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno. Pues en el centro tenemos a Luis López, que es el director más antiguo, ¿no? El director más sabio y con más experiencia. A la derecha tenemos a Luis Ceremín, que es quien en 2012 cedió el testigo a Juan Luis. Y bueno, pues a la izquierda tenemos a Juan Luis. Y a mí me gustaría empezar con una primera pregunta que es, ¿qué palabra resume
lo que significó para cada uno de vosotros dirigir un hotel con tanta historia. Así que vamos a empezar por el centro. Luis López, ¿cuál es esa palabra que definiría dirigir este hotel? Pues un orgullo muy grande. Un orgullo. ¿Y Luis Cerevín? Pues para mí fue una ilusión el venir aquí a dirigir este hotel. Orgullo, ilusión y... Yo diría responsabilidad. Responsabilidad. Orgullo, ¿vale? Es decir, una persona que hace ¿cuántos años, no? Pues muchos años, porque yo entro muy joven en el Wellington en el 58. Y estoy 35 años en el Wellington. Vale, pues me gustaría como crear como una línea, ¿no? Porque yo lo primero que escucho es orgullo, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Que estamos hablando de que no todo el mundo, bueno, pues tenía la posibilidad de trabajar en un hotel, ¿no? A lo mejor por esos años el turismo se empezaba a impulsar en España y era como una novedad, ¿no? Como ahora trabajar en Google, ¿no? En algo que está surgiendo, ¿no? De repente, pues veo que se cede el testigo a alguien que, además de estar orgulloso, pues tiene ilusión, ¿no? Dice, wow, este hotel que han creado, que me han dejado a mí toda la responsabilidad, ¿no? Y lo hilamos con esa tercera palabra que es menuda responsabilidad con estos dos cracks que han dirigido este hotel. Creo que se ha hilado bastante bien, ha salido como si lo hubiésemos preparado, Dani, pero nada más lejos de la realidad, no estaba preparado. Así que, Dani, ¿qué pregunta tienes para ellos? Pues siguiendo un poco con el hilo conductor que has abierto, les preguntaría, cuando pensáis en el Claridge, ¿qué imagen os viene a la mente? Es decir, esa cosa que solo lo puede saber uno que ha vivido el hotel desde dentro y con pasión, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Me repites otra vez la pregunta, por favor? Claro, sería cuando pensáis en Claridge, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué es ese recuerdo que os viene, esa palabra que de alguna manera solo las personas que lo han vivido desde dentro, con esa pasión, con esa tenacidad, pueden sentir? Sí, más que una palabra, Dani, que ya lo hemos visto antes, ¿qué imagen os viene a la mente? Es decir, eso que solo alguien que ha trabajado desde dentro pues puede ver. Por ejemplo, cuando estábamos pasando por aquí, viniendo a la sala, Luis Cerevín, pues le ha venido una imagen a la mente de lo complejo que fue construir las escaleras en el hotel, ¿no? Y bueno, y me ha contado una historia de cuál fue el origen de este hotel, ¿no? Bueno, que inicialmente era una gasolinera, pero os voy a dejar que lo contéis vosotros. ¿Cuál es esa imagen con la que os quedáis? Bueno, la imagen con la que yo siempre me quedo, pues era el Conde Casal, Torres, cuando estaba su delegación aquí y sus talleres en Fernández Show, y era el trajín que había entre público en general y el público de Torres, con lo cual esto era la Gran Vía en esos años que estuve yo, y el punto de encuentro de la salida de la carretera de Valencia pues era aquí. Entonces veías en la calle a muchísima gente con maletas y maletas y a muchas personas que venían en coche, recogían a los viajeros que iban en coche privado y el punto de encuentro era el Hotel Claridge. Luis. Pues para mí el gran cambio que ha tenido el hotel, verlo como era un 3 estrellas, el mayor cambio que ha tenido este hotel. Éramos un hotel, pues en aquel entonces, como dice Luis, era el epicentro de la carretera de Valencia y bueno, aquí prácticamente pues la cafetería se ponía a rebosar, pidiendo bocadillos, no era una fila de uno, había 3 filas para pedir cosas a la cafetería. Y era constante el flujo de gente que había pues del metro, los autobuses,
pero para mí la gran virtud es el gran cambio que ha tenido este hotel. Ajá. Que, bueno, en el 2012 se inauguró y fue prácticamente pues darle un vuelco a lo que fue este hotel. Un 3 estrellas o un 4 estrellas es la diferencia que yo siempre voy a tener en mi cabeza. Ajá. Muchas gracias. Bueno, pues para mí viene al hilo de lo que han comentado Luis, que es la evolución del hotel. O sea, hablamos de que se inaugura en el año 69, se hace 66, pero mira, ellos lo saben mejor que yo. 67. Desde Suspendido. desde entonces hasta ahora, pues el hotel se ha ido evolucionando conjunto con el barrio. O sea, es la evolución que ha sufrido el hotel y la adaptación a los tiempos, igual que con el barrio. La primera fase, pues aquí durante muchos años está Autores ya decide que aquí ya no tiene capacidad, se tiene que ir a Méndez Álvaro. ¿Y soy yo quien se le lleva? Sí, y él va de director de la estación allí a Méndez Álvaro, para llevárselo para allá. Y por eso aparece... o sea, ¿conocías también a Autores? Es de nuestros propietarios. Era de nuestros propietarios. Hay que decir que los propietarios pues, tenían Autores, tienen el Hotel Wellington en Madrid, tenemos este hotel. Próximamente un hotel en Granada también, va a haber un Claret Granada, estamos con la reforma. Y el Claret de Motilla de Alarcón. Sí, también, donde paraban los autobuses de Autores a todos los viajeros que iban a la zona del Levante, paraban ahí a tomar el bocata, a la botella de agua, y hubo un Claret seguido durante mucho tiempo que ahora está cerrado. Entonces, para mí lo sorprendente y la imagen que me llevo es, yo era aquel entonces pues, mucho más pequeño, pasaba por aquí como usuario también, la evolución que ha tenido tanto el hotel como el barrio. O sea, ahora no tiene nada que ver. La gran reforma del hotel, como ha comentado Celebi, se hace del año de 2010 a 2012 y ahí el hotel cambia porque ya no teníamos la estación de autobuses al lado. Entonces se piensa que el cliente va a ser diferente, que ya tenemos que ir a un cliente de 4 estrellas, se adecua todo el hotel, los servicios, se reduce el número de habitaciones, antes había más habitaciones. 150. Claro, a ser 3 estrellas, a pasar a 4, pues 4 te demanda más metros cuadrados de habitación y se hace una primera evolución de ello. Yo aparezco aquí en el año 2012, bastante crisis en Madrid hotelera, en aquel entonces estábamos sufriendo bastante, pero el hotel ha sabido adaptarse a los tiempos y evolucionar con el barrio y con los tiempos. Posteriormente a eso, abrimos un gimnasio, un garaje. El año pasado ampliamos con 1.500 metros cuadrados de salones, una piscina. El hotel está vivo y está en continua evolución. Al mismo tiempo, Doctor Esquerdo, Conde de Casal, se empieza a evolucionar, a cambiar. Ha cambiado completamente, radicalmente el barrio, lo que es aceras, carreteras, instalaciones. Y ahora mismo estamos teniendo una obra que va a dar otro paso más en esa evolución, que es nos va a comunicar el metro directamente con el aeropuerto y con el AVE, y vamos a tener una estación de autobuses para todos aquellos autobuses urbanos que van a Rivas, a Arganda, tal, una estación nueva completamente que la están haciendo ahora de superficie, que va a estar a la última de tecnología, de sostenibilidad, y va a ser un antes y un después para los barrios. O sea que se está poniendo el barrio bonito. Entonces, el Hotel Claret yo siempre lo pongo como ejemplo porque sé que va por delante. Primero se ha puesto bonito el Claret y ahora el barrio pues no le queda más que ponerse bonito también. Y entonces va evolucionando a la vez que evoluciona el barrio. Y para mí eso es lo que más me llama la atención de esta zona. Es alucinante cómo un hotel puede cambiar cosas, ¿no? O sea, si nos vamos, hay múltiples ejemplos, nos vamos a Ibiza y cómo Ushuaia cambió Ibiza, ¿no? Nos vamos justo estábamos hablando del Four Seasons, ¿no? De cómo Four Seasons ha cambiado un poco la estrategia hotelera de Madrid, ¿no? Junto con el destino de Madrid, que también lo han hecho muy, muy bien, ¿no? Me gustaría ahora preguntaros por bueno, ahora hemos vivido una época, si nos vamos a los orígenes del alojamiento, ¿no? Donde, bueno, pues era una persona que decía, bueno, pues voy a abrir mi casa a que la gente pueda dormir en ella y de repente a alguien pues se le ocurre cobrar por ello, ¿no? Y era una relación muy personal, casero y huésped, ¿no? Me recuerda un poco voy a contar un poco de anécdota de Bolivia, ¿no? En Bolivia hay mercados, ¿no? Donde sobre todo pues por ahí, por el mercado de las brujas y tal, donde pues las
las caseritas, ¿no? Que tienen su negocio, su pequeño negocio de hostelería, donde caben 2 o 3 clientes, tienen a sus clientes, ¿no? Tienen a sus clientes que no solo van a comer, sino que le cuentan sus penas en las caseritas. Y si una caserita ve que uno de sus clientes se va al negocio de al lado, pues igual le manda embrujos y le... Entonces, pues me recuerda como a esa relación, ¿no? Que casi eran parientes, ¿no? Los caseros y los clientes. De ahí, pues evolucionamos a que esto se transforma en un negocio y, bueno, yo creo que llega un momento en el que vivimos negocios que surgen como más que con un propósito, el propósito se convierte en ganar dinero, ¿no? Y ahora, cuando ya vemos que hay una despersonalización total de los negocios, estamos volviendo a meter alma en los negocios. Pero un negocio que lleva 50 años y que ha tenido y que sigue manteniendo la propiedad una familia, ¿no? y que ha tenido una saga de hoteleros que yo lo veo como una carrera de relevos, que os habéis ido pasando el relevo de los unos a los otros, diciendo, oye, mira, yo he hecho esto, ahora este es tu relevo y ahora te toca ponerle el alma a ti, ¿no? ¿Cuál es la línea que ha mantenido que en este hotel pues se pueda respirar ese alma que yo lo he vivido, ¿no? Yo siempre vengo un par de horitas antes al negocio para verlo, para vivirlo y veo, bueno, pues cómo se hablan los empleados, cómo se mezcla lo moderno con lo histórico. Entonces, contadme un poco, y aquí quien quiera, ¿vale? Contadme un poco, ¿cuál es el alma de este hotel? ¿Qué es lo que hace que en este hotel se pueda respirar alma? Yo creo que a nivel familiar es lo más importante que ha tenido el Claris. Desde la época de Luis, la época que yo viví después de él y Juan Luis después, aquí el cliente es muy familiar. Se ha ido transmitiendo, además los empleados en ese sentido, pues todos, prácticamente sin excepción, al cliente le han dado como si fuese su casa. Los problemas se les han resuelto en cualquier circunstancia, cualquier problema que hayan tenido se les ha resuelto. Y para mí la casta de este hotel es que ha sido muy familiar. Ajá. Muy bien, yo lo reconfirmo hablando con Juan Luis. Yo he intentado ahí venderle alguna cosita, ¿no? De, oye, vamos a hacer algo y tal. Me decía, bueno, Jaime, déjame mirarlo, pero es que sí que, o sea, supongo que sufrís un poco también la historia esta de la rotación de personal y tal, pero lo sufrís menos que otros negocios, ¿no? Por toda la familiaridad, por cómo se ha cuidado al llamado cliente interno dentro de esta empresa. Los otros dos Luises, ¿queréis confirmar o complementar algo de lo que ha dicho? Sí, aparte de lo que ha dicho Luis, es por el cliente, por parte del empleado. Yo iba a decir eso, que tú lo has sacado a reducir. Aquí se jubila muchísima gente, o sea, eso te hace su carrera completa. Eso algo quiere decir, ¿no? Eso es por algo. Aquí trabajamos mucho a nivel familiar, a nivel interno, y la verdad es que la gente esté aquí tantos años, pues algo bueno tiene que tener esta casa, ¿no? Para que todos los años tenemos alguna celebración, alguna jubilación, y es de personas que han terminado aquí su carrera. Bueno, por ejemplo, son ellos dos. Yo ya voy a hacer ahora 13 años en la casa, o sea, que es una empresa que ofrece mucha estabilidad y te sientes muy a gusto como si estuvieras en tu casa. Sí, yo perdón, voy a decir que hay una anécdota, bueno, una realidad que es la jefa de recepción que estaba con Luis López, la ficho yo. Cuando yo vine se mantuvo y cuando yo me fui... Aquí sigue. Sigue aquí. Natalia la acaba de conocer. ¿Cuál de las tres era? Natalia. La morena. Sí. Vale, que yo le he visto que cuando te veía se le saltaban las lágrimas de la emoción. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. La historia de Natalia es curiosísima, ¿no? Porque ella trabajaba en Viajes Halcón y estando yo de director aquí, fui a Viajes Halcón a interesarme por un viaje particular para mí. Y entonces la vi cómo se desenvolvía y cómo hablaba. Y entonces le dije, ¿por qué no me haces una visita? Y entonces vino a visitarme, tuvimos una charla, dejó Viajes Halcón
entró en recepción y luego yo la fui promocionando hasta que la hice jefa de recepción. Wow. Qué bonito, qué bello, qué bello. Muchísimas gracias por compartir. Dani, te tenemos un poquito en la nevera. Vamos a abrir un segundo bloque, ¿no?, de esta entrevista, donde me gustaría que hablásemos de pues, cómo fueron los inicios, los cambios que ha habido y todas las batallas que han tenido con las que han tenido que lidiar estos tres directores. Así que, Dani, si quieres preguntar. Pues sí, Jaime, y antes de inaugurar este segundo bloque que bien comentas, a mí me gustaría pues sumar un poquito a lo que están comentando nuestros invitados, la figura y ponerla en valor, pues la de Baltasar Iván Valdés, que pues este empresario leonés, ¿no?, emprendedor, autodidacta, quizás, no, seguro también con mucha ensoñación, ¿no?, de crear y de fundar no solo lo que bien comentan, pues inaugurar un hotel en el 67 como es el Hotel Claridge, sino que anteriormente ya lo han comentado, el Hotel Wellington o también todo el tema de Autores, ¿no?, de esta línea, esta empresa de autobuses, ¿no?, que un poco viene a la empresa, luego viene el hotel, la rehabilitación del barrio, ¿no?, y que crece acompasado barrio y hotel, se van modernizando paulatinamente y que van aportando valor conjuntamente, no siendo un elemento distorsionador, sino todo lo contrario, que se integra perfectamente en la historia del barrio, y el barrio en ella absolutamente no es un poco que hablamos muchas veces de hotel y destino. Dicho esto, como bien comentabas, vamos a este segundo bloque donde hablamos un poquito pues, de los inicios, los cambios y un poquito a veces esas batallas que se generan. Y me gustaría preguntarle a Luis López, él llegó en plena reforma del 92, un año también muy especial, ¿no?, para España, pues con Olimpiadas, la Expo de Sevilla. Creo recordar que Madrid era la capital cultural en ese momento, con pisos antiguos, pisos nuevos conviviendo, ¿no? Y un poquito, Luis, ¿qué aprendiste liderando un hotel que se reformaba sobre la marcha, ¿no? Y eso siempre tiene una cierta complejidad. Muy bien. Bueno, pues yo, como he dicho antes, yo entro de crío, de botones, con 13 añitos, en el Wellington, y pasan los años, 33 años, y entonces, digamos, persona de más mando que había en todo el grupo, que era don José Luis Moratiel, es el que me dice, tienes que dejar el Wellington, donde yo era jefe de recepción, y tienes que bajar al Claridge. Cuando te dan esa orden, pues la asumes. Yo bajé aquí, justamente para comenzar una obra, la primera reforma que se hace en el Hotel Claridge. Y entonces, al irme yo del Wellington, pasa a tomar mi cargo Luis Televín. Durante esos años que yo estoy aquí, se hace la reforma, se comienza por el piso 15, se acaba hasta abajo, hasta la planta 0, donde se hacen los salones, donde se hacen los que había como salones, que eran 2 nada más. Y entonces es cuando a mí, ya no la familia, sino los sobrinos de don José Luis, me dicen que tengo que dejar la hostelería porque se ha inaugurado en el 97 la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro, y me tengo que ir allí como director general. Y allí me voy. Allí comienzo una andadura tremenda, porque era un mundo que yo conocía por mi proximidad con Autores, pero el tráfico de autobuses, que eran 1.200 autobuses diarios, pues era mucha tela. Allí monto toda la hostelería, un rodilla y 2 restaurantes, 2 cafeterías, pero la familia me sigue vinculando con el hotel Claridge, porque yo bajo del Wellington, me bajo a Luis Televín aquí como director. Con lo cual, si Luis Televín y yo
habíamos trabajado muy bien en el Wellington, pues aquí seguimos trabajando muy bien, él como director y yo venía de vez en cuando y hablábamos, charlábamos, él me pedía consejo, yo se le daba y así fuimos evolucionando. También, al unísono, yo también movía el Claret de Motilla de Alarcón, que es el kilómetro, la mitad del trayecto que hay entre Madrid y Valencia. Hoy es el área 175. ¿eh? Y esa es un poco mi historia. Y luego de mi historia, pues se pueden sacar muchísimas historias. Y bueno, hasta que en el 2010, pues mi corazón dijo que había que jubilarse y me jubilé. Y luego me tuve que hacer una intervención cardíaca que me la hizo precisamente un familiar de Luis Ceremín. Y hasta aquí estoy. Luis Ceremín, por alusiones, porque te ha mencionado mucho Luis en su historia. Y bueno, cuando estaba hablando Luis, has susurrado algo. Te doy la oportunidad de, si quieres, decirlo en voz alta, pero mi pregunta para ti es, ¿viviste la primera gran reapertura tras la reforma integral del hotel? ¿Qué sentiste el día que levantasteis de nuevo la persiana en 2012? Como ha dicho Luis López, yo vengo del Wellington, donde estuve 31 años. Prácticamente yo he sido siempre su segundo, allí era el segundo jefe de recepción. Y cuando él se viene para acá, yo me quedo de jefe de recepción. Y el 5 de enero del año 99, don José Antonio Moratiel me hace una entrevista en las oficinas centrales y el día 8 de enero me vengo para el Claris. En venir del Wellington al Claris es una diferencia muy grande, un 5 estrellas a un 3 estrellas, pero la ilusión, como he dicho al principio, de ser el director general, pues eso para mí fue una gran ilusión. Lo que ha contado Luis, cierto, hemos sido prácticamente uña con diente, como dicen los castizos, y he tenido en él una gran ayuda en todos los sentidos, porque el Claris ya en aquella época era un hotel que ya pues trabajaba de maravilla, como mejor ningún hotel de Madrid. Las ocupaciones de Luis López eran impresionantes, un 89, un 90% de ocupación media, eso era muy difícil de conseguir. Con su ayuda, bueno, pues yo llegué a su altura y prácticamente pues mi ilusión fue el hacer la obra del hotel cuando se hizo en el 2009. Vino don Manuel Moratiel y me dijo que qué pasaba en el Claris. Digo, pues el Claris se está quedando un poco obsoleto porque ya prácticamente son muchos años y hay que hacer una gran reforma. Y me dijo, la semana que viene vengo con un arquitecto y con mi hermana y te han preparado algo porque vino la semana siguiente y yo ya tenía un proyecto de lo que había que hacer, lo aprobaron y se empezó la obra hasta que se inauguró en el 2012. Fue el 16 de junio del 2012 y prácticamente para mí eso fue una ilusión tremenda, porque se juntó aquí el todo Madrid, político, empresarial, de artistas, de todo. En ese día pues fue impresionante cómo estaba la plaza de Conde Casal. Y esa ilusión, como he dicho al principio, para mí ha sido lo máximo de mi carrera en el Claris. Oh, muchas gracias por compartir. Y Dani, creo que tienes una pregunta para Juan Luis. Pues así es, como bien comentabas, Luis Ceremín acomete ese trabajo, reduce el inventario de habitaciones, creo que eran de 150 originales, pasan a 114 más o menos, se amplían las suites, terrazas con vistas privadas, se da ese toque diferencial y actualizado, incluso creo que a posteriori, después de la reinauguración, vamos a decirlo así, recibe algunos premios y, como bien comentabas, Juan Luis recibe un hotel ya convertido porque sube de 3 a 4 estrellas, con identidad renovada, y un poco preguntarle, Juan Luis, ¿cuál es ese mayor reto pues, de volver a posicionar un Claridge nuevo sin perder su esencia? Pues como bien dices, coincide que se va a hacer ahora 13 años que llevo en la casa, diciembre del 2012, y el hotel había quedado impecable, precioso,
llegó en esa fecha, pero en esa época teníamos bastante crisis hotelera, digamos, en Madrid. No era una época de bonanza, no era una época bollante como puede ser, por ejemplo, la actual. ¿Vale? El gran reto, por supuesto, es reposicionar el hotel, conseguir clientela pues que, claro, de pasar de 3 a 4 las tarifas suben, los servicios mejoran, todo sube, y hay cliente que del antiguo Claris que se puede quedar, pero hay otros muchos que a ese precio pues deciden cambiar de ubicación. Entonces, pues el gran reto fue reposicionar el hotel y buscar clientela que pudiera pagar las tarifas que se demandaban para que, claro, la inversión fuera rentable de aquel cambio. Poquito a poco, pues el hotel, la segmentación de clientes se va cambiando con el paso de los años y ha ido mejorando, la verdad, desde que llevamos aquí desde 2012 hasta hoy. Ha ido acompasado un poco como va la ciudad de Madrid, el destino de Madrid, lo comentábamos antes con Jaime, la evolución que ha tenido durante todos estos años, y el hotel pues ha ido al unísono con la ciudad. La ventaja era que el hotel estaba recién inaugurado, era completamente nuevo. Otros hoteles tuvieron que hacer esa reforma luego posteriormente cuando ya el tema estaba mejor y nosotros ya teníamos el hotel en perfectas condiciones y se quedó espectacular como lo siguen manteniendo hoy en día. Entonces, el primer gran reto es posicionar el hotel, conseguir clientela de 4 estrellas y, como digo, pues muy contento porque con el paso de los años se ha ido consiguiendo. Luego, a la vez, pues se hace nuevos retos. Abrimos un gimnasio de 1.500 metros cuadrados, luego 170 plazas de garaje y hace 2 años acometimos una gran reforma también, adquiriendo un edificio que estaba pegado al hotel y hemos abierto 1.500 metros cuadrados de salones, un desayuno nuevo, con su booking, con otro tipo de servicios y una piscina que no teníamos en el hotel. Con lo cual, pues se le ha dado también, ha sido hacerlo además en un momento muy bueno porque ha ido acompañado de una época de bonanza que tenemos ahora en Madrid, con lo cual hemos podido pues adecuar las tarifas un poco a los tiempos actuales. Y como digo, pues hace ahora en el puente de diciembre 13 años y no hemos parado de hacer cosas cada año. O sea, nunca he tenido la sensación de que estaba ya todo el trabajo realizado aquí. Ya sabes que en este sector siempre hay algo que hacer. Qué maravilla lo que da de sí un 3 estrellas. Y dentro de todas estas cosas que habéis hecho durante todos estos años, y ya metiéndonos un poco más en el barro, me gustaría saber si sois capaces de encontrar en vuestros archivos, ¿no? ¿Cuál fue la decisión más difícil que habéis tenido que tomar personalmente y que ha generado un cambio relevante en el hotel? Y empezamos por Luis López, esa decisión que cambió algo enorme. Bueno, pues la decisión más, digamos, más dura, pues fue reconvertir lo que era viejo, lo que ya era, digamos, estaba ya anticuado y hacerlo nuevo. Pues, por ejemplo, una de las cosas que más me dio dolor de cabeza pues fue rescindir el departamento de conserjería, adjuntarlo a la recepción y el departamento de teléfonos, adjuntarlo también a la recepción. Y de 3 departamentos hacer uno solo. ¿Eh? Y ahí me hacía falta gente joven con otra mentalidad. Y una de las personas que me apoyó y que me ayudó fue Natalia. Wow. Es que estamos viviendo, es como bucle, ¿no? Porque ahora mismo está ocurriendo lo mismo. Ahora mismo vas a tener que transformar ese departamento que tú has fusionado de 3 departamentos en un departamento que va a cambiar totalmente, porque la inteligencia artificial va a hacer que muchas de las cosas mecánicas que se hacen ya no sirva el recepcionista tal y como lo conocemos, y el recepcionista se va a transformar en un humanista, en un psicólogo, en alguien que lo que haga. Justo hoy publicaba un vídeo en el que hablaba de la similitud entre un hotel y un teatro, ¿no? En un teatro los actores hacen
pues yo qué sé, 300 veces la misma función. Pero el cliente es la primera vez que la ve, con lo cual esa persona tiene que estar presente como si fuese la primera vez, con la misma ilusión, el mismo orgullo y la misma responsabilidad, citando un poco las tres reflexiones que habéis hecho, las tres palabras que habéis puesto al principio, como si fuese la mejor vez que lo ha hecho, ¿no? Y para dejar todas esas cosas más mecánicas a las máquinas, ¿no? Con lo cual va a haber una total reconversión. Luis, en tu caso. Pues en mi caso, para mí, lo más difícil fue plantearles a la propiedad que el hotel teníamos que cerrarlo cuando empezamos las obras de reforma. Hicimos 5 plantas que ya estaban terminadas, pero claro, dar golpes desde la 11 a la primera planta con clientes arriba, eso no era factible. La propiedad lo vio al momento que había que cerrar, hicimos un ERE y el hotel se cerró hasta que se inauguró el hotel. Menudo chollo. Menudo chollo, ¿por qué? Bueno, yo cuando hice la primera obra, que empecé por la 15, pues ahí no se cerró. Y el de la 14 aguantaba los golpes de la 15. Claro. Entonces yo me moví para... Yo, gracias al Wellington, estuve viajando, buscando mercado en Japón y en Estados Unidos y en media Europa. Y entonces pues yo fui el segundo hotel de Madrid que trajo grupos de japoneses para un 3 estrellas. El primero era el Osa Princesa, que traía grupos de japoneses, pero de más categoría. Y entonces yo empecé con tour operadoras japonesas que luego iba prácticamente pues una semana al mes, iba a Londres y allí es donde recogía todo el, digamos, el cereal para hacer el pan. Entonces, el japonés no le importaba el ruido, era un cliente comodísimo, la plantilla estaba encantada con ellos, porque el japonés tiene la costumbre de dejar unas monedas debajo de la almohada. Dormían una noche, con lo cual poco molestaban y eran súper propineros. Entonces, durante toda la obra, pues traje muchos grupos que no les importaba el ruido, porque apenas madrugaban y ya no volvían a estar nunca más. Entonces, pues ahí aguanté y no tuve que cerrar el hotel. Me ha venido la reflexión también de cómo se ha ablandado el cliente, ¿no? Es decir, yo creo que antes aguantabas cualquier cosa. Si había ruido, pues había ruido. ¿Qué le vamos a hacer, no? Surge Internet y tienes la posibilidad de poner reviews ahí y entonces ahí es que hay una piedrecita en el suelo y ya estás poniendo una review, ¿no? Entonces a lo mejor por eso en un momento dado dijeron, oye, mira, es que no vamos a cerrar, pero en otro momento dado, un poquito más adelante, dicen, oye, vamos a cerrar porque se nos puede volver en nuestra contra. Igual tú algo que ver, ¿qué piensas? No, completamente de acuerdo. En mi caso, cuando llego ya, como digo, está el hotel acabado, las obras que hemos hecho después no han afectado mucho porque una es gimnasio que está en planta -1, garajes en un edificio anexo y encima de ese garaje es donde ahora hemos hecho los salones. Entonces, ha habido alguna vez pues, a un corte de agua, a un corte de luz general durante algún tiempo, pero como tú bien comentas, hoy en día cualquier cosa, el otro día tuvimos una pequeña avería o ahora derivado de las obras que tenemos en la calle y enseguida el cliente lo sube a una review y es una manera un poco de quejarse. Antiguamente pues teníamos los cuestionarios de habitación que eran a mano y tal y bueno, yo pienso que eso siempre hay que tomarlo del lado positivo, o sea, es que te sirvan para mejorar y coger las críticas positivas que realmente veas que el cliente lo hace para que te pueda ayudar a mejorar el servicio. Las que son un poco para recibir alguna contraprestación durante la estancia, o eso se ve claramente que el cliente va buscando que pues, al día siguiente tengas un detalle de un descuento, de un desayuno, de alguna cosa, eso se ve claramente.
La globalidad no es así, la globalidad, el cliente cuando pone algo siempre suele ser positivas, además hay muchas positivas, ¿no? Prima también la positiva, no todo el mundo lo utiliza para quejarse, entonces hay que verlo y de manera natural, o sea, hay que ver la globalidad, el total de las reviews, no una específica. Esa específica te ayuda a mejorar un cierto servicio o a una cierta crítica, o a veces cuando el cliente te dice, pues mira, pues es verdad, esto no había caído, tienes razón, y te puede ayudar a mejorar cada día el servicio. Y pienso que siempre hay que verla desde la positiva. ¿Y en tu caso esa decisión difícil? La decisión difícil, a lo mejor, yo cuando llegué, pues como es un hotel que teníamos personal ya de bastantes años, a ver, la más complicada a lo mejor fue modernizar, digamos, el departamento de pisos, porque ya estaba muy a la orden del día el tema de externalización y todo esto. Aquí todavía no se había implementado porque había mucho personal de la casa. Aprovechamos también que hubo una jubilación con el caso que he montado Luis López del ERE por el cierre y todo eso, pues para reestructurar un poco el departamento de pisos. Y a mí me tocó pues esa fase final de modernizarlo en el sentido de buscar más optimización de externalización. Tú date cuenta que antiguamente en los hoteles estos señores tenían botones, maleteros, lecera, valets. Antiguamente había muchísimo más personal que lo que hay actualmente en los hoteles, en el sentido de que pues la mano de obra era más asequible, la rentabilidad era diferente y había mucho más servicios. Con el paso de los años va evolucionando en el sentido de no es que haya el cliente perciba que tiene menos servicios, sino que se moderniza. No había inteligencia artificial, pero ya hay otras técnicas que te ayudan a modernizarlo. Y a lo mejor puede ser esa la primera decisión complicada, y luego otras que en el departamento de restauración, que es el más complicado del hotel, ya sabes, que siempre es tener un buen equipo, un buen jefe de cocina, un buen metero, un equipo que trabaje unido al unísono y que sea de calidad, pues es la parte más complicada de un hotel, de configurar bien esa plantilla. Y eso, pues a lo mejor llevó un tiempo hasta que se fue centrando. Pues fíjate que lo he sentido, ¿no? Yo estaba en la terraza trabajando y la tenían que montar para un evento, ¿no? Y lo típico es, señor, tenemos que montar esto, lo siento. Pero las personas lo que han hecho ha sido, me han ido reubicando a otra sala, ¿no? Me he puesto en esa y dicen, señor, tenemos que tal, pero tiene aquí la... Entonces, bueno, el cariño con el que me han ido fluyendo, ¿no? Y lo veo también con la fluidez. Yo hay una metáfora, bueno, un mito con el que trabajo mucho, que es el camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que es esa historia que todos los héroes de todos los cuentos, de todas las historias, pues tienen un mismo patrón, ¿no? Y entonces, conforme va evolucionando la entrevista, yo veo que estamos como en una especie de saga tipo Star Wars, ¿no? La 1, la 2, la 3, y los villanos con los que habéis tenido que lidiar cada uno y cómo habéis salvado a la princesa, ¿no? Que en este caso la princesa pues es este hotel y cada vez se iba haciendo más bonita y bueno, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Dani, creo que tenemos un siguiente bloque, ¿no? En el que vamos a hablar del cliente, ¿no? De cómo han sido esos 50 años de relación con el cliente, ¿no? Así es, pero déjame apuntar antes de abrir este bloque, muy de acuerdo con Luis López, ¿no? Y decirle qué suerte a Luis Ceremín lo de poder cerrar el hotel para obras, aunque entiendo que la obra de Luis, que es integral y que es profunda, no podía ser de otra manera sino que cerrándolo. Pero en mi caso, que también me ha tocado vivir, pues el hacer reformas con clientes dentro, la complejidad de gestionar todo eso a nivel de intentar causar las menos molestias posibles, acompasar con el equipo de intervención cuántas habitaciones por día o plantas vamos a ir resolviendo, con el equipo de limpieza organizar esas limpiezas, a veces jugar un poco con las últimas llegadas del día, ocupar esas habitaciones que se han reparado o que se han rehabilitado. Y, por supuesto, otro de los grandes momentos que uno tiene que vivir, porque esto si no, no sería hotelería, hay que vivirlo con pasión, son las aperturas de cero. Te dan el hotel, le das al botón on y empiezan a pasar cosas fantásticas como que los codos de los bajantes se sueltan, cae agua a las tallas de los techos, los aires se paran, probablemente algún ascensor se bloquea y eso con gente dentro siempre. Y normalmente la magia de estos hoteles es
que normalmente intentas hacer esa preapertura de ventas con una cierta antelación, con lo cual no sueles abrir la persiana de los y decir, bueno, a ver quién pasa por la calle y se viene a dormir, sino que a veces arrancas con un 70 o un 80% de ocupación el primer día a todo trapo y, claro, la maquinaria no está preparada y los equipos a veces no están acompasados. Pero ese aprendizaje, esa experiencia, sin lugar a dudas, y la que nos están compartiendo hoy, a mí me recuerda algunos momentos vividos también que pues luego te sirven en tu día a día, en tu futuro profesional, para poderlos sortear y navegar a veces en este océano de incertidumbre. Así que muy interesante lo que nos están comentando. Y como bien decías, Jaime, vamos a por ese tercer bloque, ¿no? Que son esos 50 años con esa mirada a los ojos, ¿no? Al cliente. Y preguntarle, y si os parece, pues por seguir ese hilo, seguimos con Luis López y luego pues sigue Luis Ceremín y Juan Luis. ¿Cómo ha cambiado el cliente del Klarich en estas 5 décadas? Un poquito que nos podéis compartir. ¿Cómo lo habéis visto esa evolución? Bueno, déjame que añada otra cosa en cuanto a dificultades que yo tuve cuando llegué aquí. La gran mayoría de los trabajadores que había pertenecían a la misma familia. Y esto fue muy duro, porque según tuve que ir uniendo departamentos, pues los demás departamentos pues se quejaban de que, claro, unos eran tíos, otros eran primos, otros eran hermanos, otros eran cuñados. Es decir, era una gran familia, ¿no? Y claro, al rescindir de algunos departamentos, pues esto salpicaba a otros departamentos porque eran de los mismos familiares, ¿no? Esa fue una lidia tremenda. Y es que me estoy acordando que también me tocó reducir y quitar el departamento de lencería. Para que en lencería, la jefa de lencería era una cuñada de la gobernanta. Y el que mandaba en lencería era un señor que es el que cargaba las máquinas, que era primo hermano de la encargada de la lencería. Las lenceras lavanderas eran todas primas segundas de la gobernanta. Con lo cual, el problema era tremendo. Entonces, me tuve que ir a probar las aguas, porque en Madrid, según tengas tu entrada de agua, hay aguas más finas y aguas más gordas, donde en las lavanderías que vayas a lavar. Si aceptas una lavandería industrial que esté en la parte norte, o sea, Móstoles, Alcorcón, todo lo que sea parte del norte de Madrid, el agua es mucho más fina y hace menos daño a la ropa que si tuvieras las lavanderías industriales en la zona sur o en la zona este. Con lo cual había que buscar unas telas que fueran idóneas para ser lavadas, como en los hospitales, con aguas fuertes y, bueno, pero había que elegir las aguas y los algodones de la felpa y tanto la parte de las camas. Esto me llevó casi 6 meses y fui llevando ropa a una lavandería, otra lavandería, otra lavandería, otra lavandería, hasta que tuve la lavandería idónea para que me lavara la ropa del hotel. Luego, una vez que lo conseguí, fue no hacer un ERE, sino jubilar a la gente o llevarla a las lenceras lavanderas, subirlas a camareras de pisos. Era como un tablero de ajedrez. Entonces, por las noches pensaba, mañana tengo que coger a este, al peón, llevarle donde el alfil. Eso fue crítico, crítico en el cambio que hubo que hacer aquí. Y ahora contesto a tu pregunta. ¿Cómo veo yo la clientela de ahora con la clientela de entonces?
La clientela de entonces era muy asidua. Era una clientela que generalmente pasaban noches en Madrid. No era gente que viniera de Valencia o de Castellón o de Alicante a alojarse aquí para para ir al Corte Inglés, porque todavía en estas provincias no existía el Corte Inglés. Entonces la gente pudiente venía a Madrid para ir al Corte Inglés. Entonces sí, esa gente sí se alojaba por 4, 5 o 6 días. Todavía no había esas funciones de teatro tan importantes como el Rey León o cosas así. Con lo cual era un tipo de clientela mucho más amistosa que la que puede haber ahora. Ahora es más rápido y es más lento. De hecho, cuando se hace el parking que está en final de show, yo le digo a don José Luis que tiene que comprar 40 plazas para que la gente que venga de Valencia se traiga el coche y pueda aparcar en el hotel. Luego habrá una hora muy grande, que ya está Juan Luis aquí, y ya empezaremos tal, pero así es como se consiguen las plazas de ese garaje, que es, bueno, del parking. La cafetería era el alma donde la gente se juntaba y donde todos, aparte de la propiedad, que también bajaban de Autorrés, y aquí se comía, aquí se bebía, aquí se charlaba, en el mostrador de cafetería se tomaban decisiones. Y yo recuerdo que había personas dedicadas al mundo inmobiliario que hacían los contratos de compra y venta de casas y compra y venta de fincas en la cafetería. Hoy no lo sé, porque ya yo no estoy aquí, pero era, digamos, una clientela muy familiar y que unos recomendaban a otros. Aquí la publicidad no se hacía en ningún sitio. No había lo que hay ahora, y era el boca a boca. Y bueno, y eso es lo que yo recuerdo de mi gente. Aparte de que yo estuve 3 años con el hotel aquí de Obras y luego me quedo 5 años más, que ya lo disfruté mucho más. Y entonces, de donde había viajado con el Wellington, pues lo usé para viajar con el Claridge y para abrir mercados y para atraer gente más extranjeros que españoles. Y esa es un poco mi historia. ¿Queréis matizar sobre el cliente, alguno de los dos, o bueno, coincidís? la evolución que ha tenido, que ahora ha cambiado. Antes estos señores se cogían muchos maletines, iban a recorrer Europa y traer grupos y traer cliente. Y hoy en día eso ha evolucionado y es todo pues, prácticamente online, ya de otra manera. El cliente viene con mucha más información al hotel. Antes había mucho más servicios de conserjería, de atención, ahora ella viene prácticamente con las entradas del teatro, las ha sacado, del restaurante, ahí todavía se asesora y hay este servicio, pero que las tecnologías han hecho que ha evolucionado completamente. No quiere decir eso que no haya un servicio personalizado y que todavía, volviendo al tema de la guía que comentabas antes, el cliente todavía demanda que le cuides, que hables, que estés con él, que le trates directamente y el trato personalizado, yo creo que todavía es un punto diferencial. Pero claro, antiguamente a lo mejor venían a la ciudad y no conocían, no tenían Google Maps, y entonces tenían que aguas y es el plano de la ciudad y dónde está esto, dónde está lo otro. ¿Qué me recomienda usted? Claro, y hoy en día el cliente viene mucho más preparado con toda la información. Antes pues, había mucho cliente de un día y medio, ahora estamos en Madrid en 2 días de estancia media y se pelea porque haya más días de estancia media. Y que el cliente, antes Madrid era más cliente de trabajo entre semana y algo los fines de semana, pero no era el boom que hay ahora.
Ahora el día más fuerte de la semana se ha convertido el sábado, porque el cliente viene mucho más de ocio, más de turismo, ha cambiado la segmentación del cliente, ahora, y entonces el cliente que viene, pues viene mucho más preparado por las tecnologías que viene demandando. Os voy a hacer una pregunta de respuesta rápida. Si tuvieras la posibilidad de elegir qué tipo de hotelería hubieses querido vivir, ¿te quedarías con la actual o hubieses elegido A mí me gusta la de Luis? Sí, yo me gusta una mezcla entre las dos, o sea, la que ha vivido, sí, la que ha vivido, la que ha vivido ellos y la actual. Lo bueno de Claridge es eso que ofrecemos, la parte cercana al cliente y el servicio y la atención personalizada y el cliente de toda la semana, señor Pérez que viene cada semana y también estamos actualizados ahora mismo la semana pasada en nuestra página web tienes un servicio de guía que ya le preguntas a la guía que cualquier cuestión que necesites del hotel o de fuera del hotel. O sea, que es aunar las dos, la tecnología actual que por suerte podemos acceder a ella y no es tan complicada y no hace falta ser una gran cadena con 200 hoteles. Uno tiene Vale, pero mójate, quédate con una. Haber vivido lo de Luis si o quedarte con si lo me de tuviera que quedar con una, la de Luis es mucho más romántica y la mía es más práctica. ¿Y qué eres, más romántico o más práctico? Es que soy la mitad. ¿Y en tu caso te atreves a mojarte, Luis? Pues mira, yo me quedaría con la primera antigua, ¿no? Bueno, mira, Luis Televín era amigo en el Wellington, era amigo de todos los clientes, era amigo. Es decir, ningún cliente se le resistía. Y él no era un hombre de papeles, pero era un hombre que conocía a todo Dios, ¿sí? De la clientela, de dónde venía, cuáles eran sus propiedades. En mi época anterior a él, pues yo vivía el folclore. Mira, te voy a poner un ejemplo. Curro Romero estuvo viviendo en la 311 3 años. Le pagaba su habitación, su apoderado. Bueno, pues entonces Curro Romero pues era muy amigo del folclore, de Lola Flores, de Manolo Caracol, y era otro mundo diferente al que aquí se podía vivir. Con lo cual, esta clientela no tenía nada que ver con aquella clientela. ¿Sí? Por eso yo, cuando le propongo a la propiedad que quien me releve a mí sea Luis Televín, pero yo se lo propongo por su honradez. Pero yo sé que aquí él va a sufrir porque ya no va a tener esos amigos que son presidentes de bancos, que son presidentes de Arcelor, de Altos Hornos de Vizcaya, de las grandes fábricas de Sabadell, de Barcelona. Pues él vivía ahí encantado. Y aquí, claro, tuvo que cambiar su forma de pensar, porque aquí ya tenía que tomar decisiones que allí arriba no las tomaban, otros las tomaban por él. Pero yo me quedaría con esos años. Bueno, me la has puesto en bandeja con lo de Curro Romero, porque mi siguiente pregunta estaba enfocada a anécdotas, ¿no? A cosas con clientes, ¿no? Del hotel, a esa anécdota memorable que solo puede pasar en un hotel como este. Entonces, no sé si tienes alguna anécdota concreta con Curro Romero. Pues mira, te voy a contar. Yo le hacía de toro en la terraza y me daba 5 pesetas por cada 4 horas que estaba con él. No podía haber mejor anécdota. Yo tenía 13 años. Joder. Qué maravilla. Y a mí nunca jamás me ha dejado sin una entrada para ir a los toros desde que confirmó su alternativa. Siempre he tenido mi entrada para ir a las ventas. Qué maravilla.
Luis, ¿alguna anécdota con algún cliente? Bueno, como ha dicho Luis, yo tengo muchas anécdotas, muchas. Porque además él lo ha definido muy bien. Yo con los clientes en el Wellington, igual que aquí era otra clase diferente de clientes. Allí era un cliente pues a nivel corporativo muy alto, eran presidentes de empresas, directores generales, y mi función pues era que el cliente estuviese contento. Esa era mi máxima preocupación. Aquí cuando vine, pues el cliente era totalmente diferente, de un hotel de lujo a un 3 estrellas, pues aquí era totalmente diferente, pero mi historia allí me hizo que la gente era igual, tanto en un 5 estrellas como en un 3 estrellas. Hice amistades aquí pues con gente que venía a hacer cursos, con gente que venía pues que eran representantes de compañías, y eso lo llevé a la práctica también aquí. Me sirvió pues para que esa gente, como ha dicho Luis, el marketing personal hiciese que mucha gente viniese al Claris por ese trato que teníamos con ellos. Historias del Wellington, te podría contar 1000 historias. Eso me llevaría a un libro que un día hasta la propiedad de Don Manuel me dijo, Luis, escribe un libro. Yo creo que te lo dije cuando comimos juntos. Sí, no lo he hecho porque Luis y yo un día estuvimos a punto de nuestras cosas, de intentar entre los dos hacer un libro de nuestras vivencias en el hotel. Vale, ¿y por qué no lo habéis hecho? Pues cosas muy porque... personales algunas, ¿no? Vale. Claro, son cosas muy personales. Son muy personales. Mira, anoche yo, pensando que hoy teníamos esto y no sabía de lo que se me iba a preguntar, pues anoche me acordé de, bueno, la familia tiene una ganadería, que es heredero de Baltasar Iván, en el Escorial. Y me acuerdo que había un cliente que era de Cecilio Valverde Mazuelas, que llegó a ser presidente del Senado. Y este señor fue con la señora de Iván a llevarle unas entradas de toros para una corrida de Baltasar Iván al Senado. Y él lo recibió con muchísimo afecto y con muchísimo amor. Tengo que decir, perdón Luis, que cuando don Cecilio Valverde Mazuelas fue elegido presidente del Senado, la primera persona que supo que había sido elegido presidente del Senado fui yo. Porque me dijo, Luis, si salgo presidente, la primera persona que llamaré será a ti. Y me llamó. Wow. Era abogado de la empresa Carbonell, que toda la gente de Carbonell iba al Wellington. Yo te podría contar mil, pero ya no es tiempo. Pues oye, es momento para escribir un libro, ¿eh? Yo lo dejo ahí porque siempre las cosas que no se puedan contar, pues os las guardáis para vosotros. Pero las que se pueden contar podrían enriquecer mucho. ¿Y en tu caso? A ver, aquí anécdotas, una parte de esa anécdota la podemos enlazar, que se me olvidó comentar antes, con la pregunta de los momentos más difíciles que fue cuando tuvimos que cerrar por pandemia, claro. Es decir, vámonos todos a casa, o quién se queda aquí de guardia, o qué hacemos con todo el personal. Esa ha sido una de las partes más duras de estos años de aquí, tener que cerrar el hotel y irnos a casa. La anécdota es que, bueno, pues decidimos que en lugar de contratar un servicio de seguridad, pues yo propuse a jefe de recepción, a la gobernanta, 4 o 5, y pues hacemos todas las guardias de recepción y venimos aquí. Y así hicimos, en lugar de irnos a casa. Yo soy una persona con nuestro trabajo, todos los que trabajamos en este sector, nos cuesta mucho estar en casa, a mí por lo menos me cuesta estar en casa. Entonces, pues decidimos venir para acá, y cuando tuvimos la oportunidad de abrir el hotel, que ya se levantó creo que fue a final de mayo, fuimos de los primeros hoteles. De hecho, ese día salimos en el Minuto de Español a entrevistarnos y nos quedamos aquí, pues el jefe de administración, la jefa de recepción, Natalia y yo, y estuvimos durante un tiempo ofreciendo alojamiento y desayuno. Y en esta sala que estamos, que era antes de la reforma un poquito más grande, montamos un pequeño buffet con unas cafeteras. Y durante ese periodo de la pandemia, el servicio de restauración todavía no lo podíamos traer, pero lo dábamos nosotros el desayuno. Hicimos aquí un pequeño buffet con
por la mañana yo me iba enfrente al supermercado, hacía la compra, compraba el jamón, el queso, tal, para hacer un pequeño desayuno, la bollería, y cuando acababa el desayuno, pues entre el jefe de administración, la tele, yo y la gobernanta, fregábamos los platos, los preparábamos para el día siguiente y así estuvimos durante un tiempo. Al principio pues dábamos 10 desayunos, 12, la cosa fue subiendo, 25, 30, hasta luego ya tuvimos que coger a un grupo e incluso tuvimos que llamar a alguna casa externa alguna vez a Mallorca, pedir algunas cajas de estas de desayunos y tal, porque el tema fue creciendo. Entonces, bueno, fue muy duro, pero muy enriquecedor. La anécdota es que como estamos tan acostumbrados a realizar nuestra labor siempre fuera de casa, que no sabemos estar en casa y que preferimos venir aquí a trabajar fuera en esas condiciones, lo cual luego nos ayudó muchísimo, porque muchos clientes nos agradecían, ¿de verdad que estáis abiertos? Venían a hospitales, venían a cualquier otro tema, y eran muy pocos los hoteles que estábamos abiertos. Incluso tuvimos la suerte de poder albergar aquí a presidentes de alguna otra cadena hotelera que no había sitio donde dormir y estuvieron aquí durmiendo con nosotros. Y la anécdota fue la unión de los que nos quedamos trabajando y poco a poco luego la alegría de que el tema cuando se fue abriendo y ya hubo más demanda y tal, como a poco lo duro que fue cuando se tuvieron que ir a casa, pero luego la alegría cuando ibas llamando porque ya iba habiendo trabajo y ibas incorporando, ibas recuperando a tu equipo, a tu casa. Esa fue la anécdota, por un lado la más dura y por otro lado la más. Qué maravilla, muchas gracias. Ha sido maravilloso este bloque, ha sido muy emotivo. Y Dani, pasamos al siguiente bloque que está totalmente hilado, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la gestión humana, el equipo, el trato y la cultura. Pero como aún quedan 2 bloques, porque si no nos vamos a ir a las 3 horas, vamos a hacer las preguntas, pero enfocadas a uno en concreto, ¿no? Y luego si los otros 2 quieren complementar, pero bueno, va a ser como más pequeñito porque me gustaría hablar de los 2 temas, ¿no? De esta parte y del siguiente bloque, que es la mirada consciente. Así que, Dani, dale. Pues, si os parece, para empezar, esta pregunta se la lanzo a Luis Celemín. Y un poco del Claridge se dice que fue siempre o es o ha sido un hotel familiar, y lo han comentado muy bien nuestros invitados, ¿no? Donde el cliente pues se siente como en casa. ¿Qué hacía posible esa magia dentro del Claridge? Pues lo hacían los empleados en general. Tanto la gobernanta como la jefa de recepción, en la cocina, en cafetería, todo el mundo estaba conectado prácticamente a los clientes. Si había algún problema que por circunstancias ellos no lo podían resolver, mi despacho siempre estaba abierto al cliente, y alguna vez pues los clientes que venían un poquito con las manos con ganas de, vamos a decirle, bronca, llegaban al despacho y cuando entraban lo más bonito era escucharles. Cuando escuchas a un cliente y luego le das una solución, eso te lo agradece muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos los clientes tienen que ser escuchados y los empleados son los que dan la máxima confianza en que el cliente esté a gusto. Si se sigue esa línea, yo creo que en un hotel siempre la gente estará feliz de esa forma. Por complementar, Luis, Juan Luis. Luis, pues estoy completamente de acuerdo, porque lo principal es la atención al cliente que comenta Luis, y que entre todos pues escucha al cliente, atendamos sus necesidades y mejoremos cada día. Es así, siempre trato humano, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a saltarme mi propia regla, y esta pregunta va para los 3, pero o sea, siendo un poquito breves, ¿no? Pero gestionando a tantas personas a nivel de equipo, de tantos tipos de profesiones, ¿no? Desde una gobernanta hasta un camarero, un jefe de recepción, y con tantos tipos de clientes, además hablando de 2 categorías, una cosa que hayáis aprendido del ser humano. Y empezamos por Luis, por ejemplo. Pues, ¿qué he aprendido yo del ser humano? Esta no te la esperabas, ¿eh? Pues, que si al ser humano, como empleado,
le tratas bien, él se portará bien contigo. ¿No? Fíjate, decimos que lo decía Richard Branson, ¿no? Que cuida a tu empleado y el empleado cuidará de tus clientes, pero es algo que bueno, que viene de la naturaleza del ser humano, ¿no? Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con Luis, porque en esta casa, que como antes dijo al principio Luis, cuando él dijo por su honradez, me le llevo al Claris, en esta casa la honradez te la miran, te la llevan, haces lo que creas conveniente tú, pero tienes que ser honrado. Y la honradez para mí es lo más importante en una empresa. Y aquí ha habido empleados muy, muy honrados en todos los sentidos. Siempre hay algún caso, como existe en todos sitios, pero la norma de esta casa es la honradez. Sé honrado y te darán todo. ¿Y en tu caso? En mi caso yo creo que si tú ofreces y das amabilidad y empatía, el siguiente también te devuelve el 99% te devuelve de la misma manera. Eso con el cliente. Comentaba antes con las críticas o los reviews, que estamos todos un poco histéricos. Pues, en nuestro caso, la mayoría de las reviews yo soy muy optimista en esto y que ponen también buena. Luego lo otro hay que saberlo leer, como antes. Y en el caso interno pasa absolutamente lo mismo. O sea, hay que intentar dar un trato con tu personal, tener un día a día lo más cercano posible y ser lo más empático con ellos y que se sientan arropados y que les den soluciones y respuestas. ¿Sabes? Que estés en el barco igual que ellos y todos a trabajar a una y igual si notan que tú realmente les importas, ellos van a funcionar dispuestos. Muy bien, pues vamos con el último bloque, ¿no? Que es la mirada consciente. Y Dani, no sé si te apetece inaugurar con una de las dos preguntas que tenemos para este bloque. Pues por supuesto, preguntar, y en este caso empiezo por Juan Luis, ¿qué os enseñó el Claritz sobre liderar desde la presencia, la calma y la humanidad? ¿Qué te ha enseñado, qué te está enseñando en este caso Juan Luis, el Claritz? A ver, yo tengo la gran suerte de tener aquí a mis dos antecesores y ellos saben que yo me he apoyado mucho en ellos. De hecho, tengo la gran suerte de una vez al mes al menos poder comer con él y con ellos y seguir compartiendo reflexiones. Entonces, para mí, desde el primer momento me ha enseñado respeto, Claritz, respeto y luego pues saber aunar el personal que lleva mucho tiempo, que te ofrece una experiencia muy amplia en todos los sentidos, con las nuevas tecnologías y con lo que viene y la evolución que viene. O sea, es una mezcla entre respecto a lo que hay, lo que había y adaptarse a los nuevos tiempos. Yo creo que eso es lo que más me ha enseñado el hotel y que la experiencia, por supuesto, es un lado y se aprende mucho de la gente que lleva tiempo trabajando, por mucho que vengas con otras iniciativas, con muchas ganas, con cosas nuevas que ofrecer, con temas tecnológicos muy modernos, pero siempre hay que escuchar a todo el mundo que lleva muchos años porque se aprende muchísimo de eso. Pues, hombre, en la línea que habla Juan Luis, totalmente de acuerdo con lo que él ha comentado y con lo que él ha dicho. No olvides que yo he tenido que moverme dentro de la familia Iván con 3 generaciones. Sí, yo he trabajado con don Baltasar, he trabajado con su sobrino, José Luis Muratier, y he trabajado con los hijos de su sobrino. Y claro, evidentemente, pues eran tres formas, ¿no? La primera era yo digo y aquí se hace lo que yo diga. La segunda ya era menos yo digo. ¿Y tú qué opinas? Ajá, wow. Y la tercera ya era, creemos que podías ir, pero por ejemplo con don Manuel, yo cuando el cambio mío de ir del Claritz a la estación sur, 256 trabajadores, fíjate, cocinas, camareros, administrativos, gente de garajes, movimiento
constante de personal, muchísimo movimiento. Y entonces don Manuel te veía una vez al año. Te decía, toma. Y dentro de un año me cuentas lo que has hecho. Ajá. Muchas gracias. ¿Y Luis? Hombre, el factor humano es muy importante. Tener a los empleados contentos es la máxima de cualquier director. ¿Que es difícil? Por supuesto que es difícil. Pero desde el principio tienes que tener en cuenta que sin los empleados no eres nadie. Tú eres un general, pero si no tienes soldados, tu batalla la tienes perdida. Entonces, para mí ese lema es lo más importante. El empleado tiene que estar contento. Muy bien. Y en este mismo orden, ¿qué consejo daríais a un director joven o a una persona que quiere ser director a día de hoy? Viene un poco en la línea de lo que estamos hablando, que necesita rodearse de grandes profesionales y crear un gran equipo. Para tener enchufado a todo el equipo, pues siempre es un poco el símil con el fútbol, que tienes que tener a los titulares, a los del banquillo, todos muy motivados para que estén siempre listos. Y esto, cuando digo titulares y banquillo, es pues, no solo los jefes de departamento, sino a cada uno con su equipo, igual los tienes que tener, igual de enchufados y sin ese equipo que vea que tú también vas en la misma línea, si ellos no te ven que tú estás en la misma línea, es muy difícil que te sigan. O sea, que tú tienes que ser el primero que lidere todo. Muy bien. Sí. Que no sean autócratas y que escuchen. Sí, hoy en día, por suerte, por desgracia, llega mucha gente joven con esos ímpetus de dictador y eso no es bueno. Tienes que tener a todo el mundo, no digo contento, sino tenerlo a tu lado. Muy bien, pues finalizamos con dos preguntitas, ¿no? Una pregunta que hacemos siempre, ¿no? Que es, ¿a quién nos recomendaríais que nos pudieseis presentar, ¿no? Y que entrevistásemos en próximas dosis, para apuntarlo y que siempre venga alguien recomendado. Tener en cuenta que son dosis de hoteleros conscientes, es decir, no de autócratas, sino de hoteleros que hacen las cosas desde el corazón. Alguien que me como estamos en la asociación de directores de hoteles, conocemos muchos. Sí. Pues yo creo que has estado el otro día con Antonio, Sí. el domingo, yo te lo recomendaría. Por supuesto, José Alberto, del hotel. Venga, a José Alberto no le tenemos. Sí, a José Alberto. Vale. Mira, ahora sí, de los vecinos, ahora se ha incorporado a la asociación Sandra, que es la directora del Hotel Loco y del Hotel el antiguo Hotel Colón, aquí detrás, pues que también lleva ya aquí 2 o 3 años funcionando. Yo creo que te podría. Pero vamos, ahí que estamos los dos un poco, conocemos la asociación de directores del hotel, ahí hay bastante sitios donde yo creo que podría sacar ahí. Pues ya tenemos 2. Y vosotros, alguien que digáis, pues esta persona me encantaría verle en una entrevista. Me encantaría en una entrevista que estuviese el que fue presidente de la Asociación Hotelera de Madrid, Antonio Gil. Me encantaría, porque es una persona que tiene un corazón, tiene una sabiduría. Está jubilado, pero yo creo está jubilado, efectivamente, está jubilado, pero para mí es de las personas que más me ha llenado en mi vida profesional. Qué maravilla, pues sí, también me encantaría. Yo le conocí hace tiempo. Sí, estaba viendo Manuel Romero del Hotel Convención Antiguo. Sí. Creo que están temas de residencias. También podría. La anterior directora José Alberto. Vale, pues ya tenemos. Y yo te diría a la propietaria del Hotel Ópera. Carmen Caruz. Sí, la que la conoces también. Pues justo creo que me lo recomendó también Antonio Núñez de Nara. Me dijo, tienes que entrevistar a hoteleros independientes. Y eso. ¡Qué maravilla! Pues antes de que haga Daniel cierre, tenéis que decidir qué preguntas vamos a hacer para aquellas personas que se hayan quedado hasta el final de esta entrevista de hora y media, que al final hemos cerrado en tiempos, y para que ganen el libro, uno de mis libros. Y para ganar ese libro tenéis que buscarnos a Dani Pérez Rovira o a mí en cualquiera de nuestros perfiles en internet y decir, oye, para el episodio de los 3 mosqueteros, la respuesta es esta. Yo tengo una que ahora ya van a entender en qué año se inaugura el Hotel Claris.
¿En qué año se inaugura el Hotel Claret? Y es maravillosa esa pregunta, Claro, porque ha habido como una yo lucha. he dicho que no me lo sabía, pero sí, era para esa pregunta. Yo me he quedado con ello, perfecto. Ah, vale. Era para esta pregunta. ¿Seguro? Sí. Vale. Que no son 50, son 57. Ya sí, ya ha pasado ya más de 50 años. Son 57. Bueno, pero no. Pero no digáis la No, respuesta. no, Son no, 57. no, Vale, haciendo cálculos, perfecto. Vale, ya está, aquí nos quedamos. Bueno, que no pasó, era que... Vale, que si no lo vais a desvelar. El día que se inaugura este hotel, se inauguró otro hotel en Madrid. Esa es la pregunta. Ah, señor, pero no ha salido la entrevista. Pero no habéis dicho la respuesta. Eso me lo decís a mí ahora en petit comité. Ahora me lo decís. Bueno, no, dilo, que lo sepan los... Porque esa ya no vale como pregunta porque no se ha dicho en la entrevista. Por la mañana se inauguró el Hotel Cuzco y por la tarde se inauguró este. Qué bueno. Y yo tengo que decir que ese día le entregué las llaves del Hotel Cuzco a Manuel Fraga Ibarne, que era ministro de Información y Turismo. Yo estaba trabajando en el Cuzco. Anda. Tú estabas en Cuzco. Yo tenía 17 años. Ajá. Y Inauguramos el hotel. Qué casualidad que luego acabó aquí y inauguró también Fraga este hotel, los dos, cuando era ministro de Turismo. Bueno, las casualidades no existen, todo está conectado y es una gran reflexión para acabar, ¿no? De cómo la energía ha ido fluyendo. Yo soy muy de energías y de espiritualidad y tal, y yo nos veo a todos como energías y yo veo que una energía ha ido pasando pues a través de ti, a través de ti, te ha ido conectando con él, os habéis enamorado y a partir de ahí pues habéis plasmado toda vuestra energía en él y todo el amor que habéis compartido a través de todas vuestras carreras se ha ido expandiendo hacia vuestros clientes que se llevan cada uno, vuestros clientes y vuestro equipo, cada uno se lleva un poquito de esa energía. Y bueno, Dani, querrás cerrar, ¿no? Pues agradecer a Luis López, Luis Celemín y Juan Luis de Lucas este ratito, 3 directores, una misma filosofía, la magia del Hotel Claridge, más de 50 años, como un hotel, pues al final, de alguna manera, conecta con un barrio y viceversa, y la evolución propia de la ciudad de Madrid hasta nuestros días, ¿no? El turismo, lo que ha supuesto en sus vidas personales, profesionales, los aprendizajes, los contactos, las historias. Al final, la magia del turismo, de la hospitalidad, un negocio, un sector de por y para personas donde las relaciones de proximidad, más allá de la inteligencia artificial y la tecnología, que por supuesto están aquí y han venido para quedarse, pero todavía el trato humano, el tú a tú, el saber leer entre líneas, el comprender, el entender quién es nuestro cliente, nuestros equipos también, crecer todos juntos, ¿no? Como bien decían, sin miradas dictatoriales, intentando crear equipos estables y sobre todo verles crecer y evolucionar, ¿no? Un poco como decía pues Luis López, ¿no? Oye, pues llega un momento en el que veo a Luis Celemín como mi sustituto ideal para el Hotel Claridge y la traigo del Wellington al Claridge, la honestidad, todo esto al final de alguna manera explica la historia del Claridge y muchísimo más, por supuesto. Yo sí que invito también, como hacías Jaime, a Luis López y Luis Celemín a ese libro. Oye, como bien decías, lo que se pueda contar se cuenta, lo que no, no, pero creo que sí que hay historias y momentos y aprendizajes a compartir para estas nuevas generaciones tan tecnológicas y que a veces pierden un poquito de vista pues lo que es la historia en sí y lo que es el trato de las personas, ¿no? Y creo que por ahí pues puede ser un libro muy interesante y que creo que nos puede enseñar muchísimas cosas. Nada más, sencillamente agradecerles a los 3 este ratito, de verdad, me llevo muchísimos aprendizajes y ha sido un auténtico placer. Y como decimos, Jaime, todas las semanas a nuestros videopodcasters, ahora es un momento Dani, un segundo, antes de hacer esa parte, vamos a comer ahora, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer un pequeño paseo de aquí a donde vamos a comer y aprovechamos y vemos un poquito el hotel. ¿Te parece, Dani? Muy bien. Perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Adiós, Dani. Buenas tardes. Bueno, todavía no se despide, pero sí, vamos a despedirle porque luego él sigue grabando. Yo tengo que ir al baño. Vale. Pues uno de los Luises le despedimos, que tiene que ir al baño. Y el resto, pues vamos a ver este maravilloso hotel que ya tiene decoración de Navidad. Por ahí están los salones que los he estado viendo antes. Bueno, algunos de los salones porque los otros están en el edificio que habéis comprado, donde está la piscina. Por ahí está comunicado. Fijaros esta decoración más clásica en contraste con esa
con esta sala como más moderna, ¿no? Y súper cómoda que hemos visto. Tenemos estos señores que no sé si los ponéis solo en Navidad o son permanentes. No, estos son navideños. Ah, vale. Los famosos muñequitos aquí que se ponen en Navidad para que nos vigilen la puerta. Muy bien. Los cascanueces. ¿Desde cuándo están estos cascanueces? Lo ponemos en Navidad hace 2 o 3 años. Ah, vale. Ok. Vale. El libro, Jaime, para Daniel y otro bueno, y los libros, Dani, que te tengo que dar uno, te lo daré en el evento de Juanda. Cuando hizo los 50 años del hotel, para que tengáis un libro de la historia compartida. Que lo escribió Ángel del Río y hay historia del hotel. Y luego Ángel del Río nos hizo una historia también del barrio a la vez, o sea que es muy interesante. Qué maravilla, qué ganas de leerlo. Dani, esta es la escalera que costó una burrada construirla, porque esto antes de ser hotel iba a ser una gasolinera, ¿no? Primero pisos, sí. Luego una gasolinera, no hubo permiso y dijo el propietario, pues vamos a cascar un hotel, y bueno, pues fue lo que hizo que esto sucediese. Aquí tenemos la cafetería y vamos hacia el restaurante, ¿no? Y vamos hacia el restaurante, que creo que vamos a comer por aquí. Y nada más, Dani, ya te dejamos para que tú cierres, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jaime. Y nuevamente gracias a los 3 Luises por este ratito. Y os deseo que aprovechen la comida, que tengáis una excelente sobremesa. Seguro que saldrán más historias del Claridge, más momentos vividos. Ya nos contaréis. Y desde aquí, desde el módulo Turia, desde Valencia, os mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, Dani. Chao, chao. Adiós. Y ahora sí, como decimos, pues todas las semanas es vuestro momento. Ya habéis visto qué pedazo de episodio nos han regalado los 3 Luises, la historia viva del Claridge, más de 50 años creciendo, compartiendo, siendo parte pues importante en ese barrio del Retiro, y es vuestro momento para compartirlo, para hacerlo llegar a aquellas personas que penséis que les puede resultar de su interés. Dejarnos, como decimos siempre, esas 5 estrellitas en Spotify, en iTunes, en las plataformas de podcasting, en YouTube, seguirnos, ya lo sabéis, la campanita, porque cada vez que subamos un nuevo episodio os llegará el aviso, no perdáis detalle. Y también para permitir a estos algoritmos inteligentes, pues bueno, que nos recomienden, y aquellas personas que estén buscando contenido relacionado, pues nos puedan encontrar más fácilmente. También agradeceríamos vuestros comentarios, pues bueno, ¿qué os ha parecido el episodio? ¿Qué os están pareciendo esta saga de episodios de hoteleros conscientes? La otra saga que tenemos en marcha, de hoteles increíbles, por supuesto. Y si veríais con buenos ojos, no sé, yo se lo he lanzado a Jaime, quizás porque tengo un punto de historiador, de arqueólogo, vamos a decirlo así, de Indiana Jones de la hotelería, y esa parte de hoteles históricos, hoteles con solera, hoteles que, bueno, pues que nos han acompañado en nuestras vidas, ¿no? Y algunos quizás ya no están, son sencillamente el recuerdo en un libro, ¿no? En una revista. Otros probablemente pues siguen o han cambiado de manos o poco tienen que ver con aquel hotel original, pero que guardan quizás alguna esencia. Quizás nos podáis recomendar alguno. Oye, pues estaríamos encantados de leer los comentarios. Y como digo todas las semanas, gracias nuevamente por estar aquí. Os esperamos la próxima. Ya lo sabéis, pasamos lista, no nos faltéis. Y desearos sencillamente que tengáis una feliz y exitosísima semana. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.